Tertulias Forenses, sábado de 10 a 11 a.m. con el doctor Omar Mireles, el licenciado René Cruz y el ingeniero Daniel Chávez. Radio Cusey 96.7. Hola, muy buenos días. Hoy sábado 8 de febrero de 2020. ¿Sí? Un agradecimiento a todos los que nos están escuchando. Y pues el día de hoy se inaugura Tertulias Forenses, un programa dedicado a las ciencias forenses y al avance que tiene estas aquí en Jalisco, en México y en el mundo. El día de hoy me acompaña en cabina Daniel Chávez Hernández, René Cruz y el de la voz Omar Mireles. Pues agradecemos a todos ustedes por estarnos escuchando. Este es nuestro primer programa. Tenemos un invitado muy, muy especial. Es el ingeniero Luis Pedro García Yáñez. Luis Pedro fue perito del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en materia de informática forense. Actualmente es perito del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en materia de informática forense y en materia de acústica forense. ¿Sí? Bueno, es una persona muy experimentada que tiene mucha trayectoria en cuestiones de ciberdelitos, en fraudes bancarios y en todo lo que tenga que ver con la temática del delito o del ciberdelito. ¿Sí? La plática o lo que vamos a tratar con él es el panorama de los ciberdelitos en México. Queremos ver cómo estamos en México, si existen esos delitos y más o menos cómo funcionan y qué podemos hacer en caso de que funcionen. Sí, entonces en este momento pues agradezco mucho a Luis Pedro por acompañarnos en este primer programa y pues bienvenido. Sí, gracias Omar, gracias por la invitación y gracias a todos los radioescuchas. La intención pues de este programa, obviamente como bien comentas, es que platiquemos un poquito de lo que son los ciberdelitos y algunos de esos actos ilícitos que son dirigidos hacia ciudadanos, hacia empresas, cómo son la manera de actuar, el modus operandi tradicional, se puede decir, si existen estos ciberdelitos realmente, cómo se tipifican, si es que son tipificados, y bueno, creo que cuestiones generales respecto de este tema. Ok, pues empecemos entonces, creo que con la primera pregunta obligada. ¿Qué son los ciberdelitos? Sí, bueno, un ciberdelito es un acto ilícito que va dirigido principalmente a todo lo que tiene que ver con tecnología. Es decir, estamos hablando de situaciones que van a vulnerar o buscar vulnerar, por ejemplo, la integridad de la información, la disponibilidad o la privacidad de la información. Entonces, dentro de esto podemos englobar casi cualquier actividad que sea realizada por algún delincuente con la intención de dañar cualquiera de estas tres principales características de la información. Entonces, hay muchas formas de categorizarlas, pero creo que una de las incorporadas, por lo menos por la Unión Europea, son este tipo de ataques, ¿no? Dirigidos contra la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Perfecto. Así como lo estás definiendo, entonces, si me equivoco, me corriges, lo quiero entender como aquellos delitos que están muy vinculados a cuestiones tecnológicas. ¿Cómo ves actualmente la sociedad mexicana? ¿Sí? Los hábitos que tenemos. ¿Somos vulnerables al ciberdelito? Sí, fíjate que creo que a la mayoría de nosotros nadie nos enseñó o nos fue guiando en el uso de Internet, por ejemplo. Prácticamente a cualquier persona, sobre todo a los de edad más temprana, se puede decir, se les acerca algún dispositivo electrónico que tiene acceso a infinidad de redes sociales, al uso de Internet como tal, a muchas tecnologías, plataformas, aplicaciones, y creo que la mayor parte de nosotros no nos hemos dado tiempo, probablemente, de hacerles saber qué situaciones se pueden encontrar en Internet, que nos podemos descargar un virus, un malware, que podemos por ahí estar exponiendo información nuestra, descargar de aplicaciones que no sabemos realmente cuál va a ser la información que le estamos proporcionando, en dónde va a quedar esa información. Entonces, como sociedad, creo que nos hace falta un poco de información, nos hace falta cierta madurez y bueno, la mayoría que somos informáticos de alguna forma sabemos los riesgos, ¿no? Pero como profesionistas creo que estaría bien pues estar educando en la mayor parte, según nuestras posibilidades, desde nuestras familias hacia la sociedad, y una buena forma de hacerlo es precisamente a través de ese tipo de difusión con la que estamos haciendo
particularmente ahorita, ¿no? Entrevistas, medios sí, todo lo que tiene que ver con divulgación. Exactamente, sí. Ok. ¿El ciberdelito ataca en general a todas las personas o hay algunos bloques? Por ejemplo, decir, los jóvenes tienen como un riesgo hacia estas cosas, los que son de tercera edad, su riesgo va más hacia este otro lado, ¿sí? ¿O es generalizado? Sí, lo que se ha visto es que hay ataques masivos, se puede decir, donde ya no es, digamos, tú sabes, por ejemplo, antes en un banco, como lo veíamos en las películas, ¿no? Llegaban unas personas encapuchadas, se metían, amenazaban con las armas y se llevaban el dinero. Ahora no es así. La delincuencia, de hecho, Conducef, hay unas estadísticas que Conducef tiene, donde tú ves, por ejemplo, cómo los porcentajes van cambiando del fraude o el delito tradicional, el físico, al que viene siendo pues ya como electrónico, ¿no? Entonces, estas estadísticas vamos viendo que el tradicional va disminuyendo en la misma medida, prácticamente, o en la misma proporción que el digital va aumentando. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues básicamente estamos hablando de que los delincuentes ya no son delincuentes únicamente locales. O sea, esto que les hablaba es una banda que a lo mejor estaba aquí localizada en Guadalajara, pues ahora no. O sea, a lo mejor tenemos esta misma banda de delincuencia organizada, pero puede ser local, nacional e incluso internacional. O sea, la situación es de que ya no estamos únicamente expuestos a algún incidente local, ya es esto internacional y puede ser desde un gobierno, desde un grupo o incluso personas dentro de nuestro país. Entonces, dicho esto, podemos asumir que el riesgo es para todos. Es para un particular, es para una empresa moral, es para todos los ámbitos, para los propios gobiernos incluso. Y ustedes han visto, a raíz de las últimas noticias que hubo de esta guerra que se estaba por ahí casi concretando entre Estados Unidos, cómo ha habido este tipo de ataques ya no únicamente se van a las armas tradicionales, ¿no? Sino ya hay ciberataques, donde ¿qué es lo que buscas? Pues vulnerar alguna situación, por ejemplo, de la energía, de la parte nuclear incluso. Hay virus dirigidos precisamente a las partes que manejan las energías nucleares. Entonces, pues, como te comento, prácticamente estamos hablando de una variedad, una infinidad de delitos que pueden ser aplicados a cualquier persona. Sí, de hecho ya se habla de ciberguerras. Sí, que creo que es un término que hace 10 años no se escuchaba, sí, ni no lo imaginábamos, y ahorita la ciberguerra ya es algo muy serio. Ya grupos como Rusia, como Irán, como Israel, como Estados Unidos, ya tienen pues unidades especializadas, sí, especializadas en eso. Ejércitos ya hechos, o sea, ejércitos preparados precisamente para hacer ataques a nivel informático. Ok. Esto me hace pensar que el perfil del delincuente también cambia. Sí, así como tú estabas diciendo anteriormente que para hacer un asalto bancario se necesitaba pues un grupo de personas encapuchadas. Yo quiero pensar que eran personas que su primera característica es que tenían que ser valientes, sí, agarrar una pistola. Ahora me imagino que ya los perfiles son más jóvenes y estamos hablando de personas incluso con estudios universitarios que ya se están metiendo ese tipo de asuntos. Sí, fíjate que es buen punto el que tocas. De hecho, hay un estudio por ahí de una organización en el cómputo forense, que se llama NUIX, si mal no recuerdo, y esta empresa saca un reporte anual. Lo que hizo fue entrevistar en uno de los eventos anuales de hackers que se dan en Las Vegas. Empiezan a entrevistarlos para obtener más o menos qué perfil es el que tienen. Y efectivamente estamos viendo que la mayoría de hackers profesionales tienen mínimo una licenciatura. Un cierto porcentaje tiene, además de una licenciatura, un posgrado, y muchos de ellos tienen por lo menos de 3 a 5 certificaciones. Estamos hablando de certificaciones tipo en redes, en algún lenguaje de programación, en algún asunto de seguridad. Y bueno, entonces estamos viendo que los perfiles ya no es el tradicional, como bien comentábamos, pues el tradicional delincuente, ¿no? Que va a llegar con un arma. Entonces prácticamente ya las armas se están trasladando al mundo virtual y estamos hablando que son personas
altamente capacitadas, tienen experiencia, la mayoría tiene de 5 a 10 años en el campo de la informática, por ejemplo, la programación, las redes, todo tiene que ver con comunicaciones incluso, que es distinto a lo mejor a una persona que está haciendo sus pininos, digamos así coloquialmente, en esos ámbitos y utilizando herramientas que te encuentras por internet gratuitas que a lo mejor no sabes qué es exactamente lo que hacen por dentro, ¿no? Entonces, sí hemos visto que hay un cambio en el perfil de las personas, por lo menos de las que están delinquiendo en ese tipo de ámbito digital. Ok. Cambia el perfil, el delito se especializa más, los delincuentes se vuelven más especializados. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo estamos en Jalisco? ¿Cómo estamos en México? Desde la lógica de la justicia. ¿Podemos contra ellos? ¿No podemos? ¿Tenemos los peritos capacitados? Aprovechando que tú estuviste en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y ahora en el Consejo de la Judicatura, que son los dos cuerpos periciales que existen en el Estado. ¿Cómo andamos? Sí, pues fíjate que creo que hay algunas fallas todavía, sobre todo la parte jurídica. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, pues prácticamente no hay legislación acorde al tema. Y yo he visto cierta renuencia de algunas personas que estuvieron en cargos importantes a nivel país, que decían, bueno, es que podemos legislar con lo que hay. Y ciertamente se puede legislar y puedes probablemente decir que el ransomware pues es un tipo de secuestro. Pero no sé si le aplicarías a alguien que le haga llegar ransomware a una computadora el delito de secuestro, que es un delito grave, ¿verdad? Entonces, claro, a lo mejor como que no son equivalentes de algunos delitos. Algunos otros, a lo mejor sí, el robo de información pudiera ser, pero hay información que estamos hablando de patentes, información de derecho intelectual. Entonces, habría que ver si esa equivalencia también aplica, ¿verdad? Pero ese es el tema que creo que estaría... o a lo mejor se tendría que estar desarrollando, aunado a que haya, por ejemplo, agentes del Ministerio Público, jueces, que tengan ya un perfil informático. En el caso, precisamente... ¿Sí existen aquí? ¿O no, verdad? Hasta el año pasado, prácticamente en octubre, noviembre, si mal no recuerdo, la Fiscalía incorporó un área de ciberdelitos. Okay. Desconozco si esta área tenga la capacidad, creo que debería ser así, que a lo mejor sea una persona que tenga un perfil dual, es decir, que sea abogado con una carrera también en informática, por ejemplo, o computación o cualquier afín, pero que conozcan, ¿no? Que tú le digas, mira, es que la IP local, la IP de Loopback, por ejemplo, es la 127.001 y él la entienda. Tienes que explicarle con peras y manzanas esas situaciones o qué es un hash, cómo se obtiene un hash, ¿no? Y qué puedes hacer con él, para qué nos está sirviendo. Porque hasta ahorita la mayoría de las audiencias que nos ha tocado representar a un cliente, tenemos que empezar por las cosas básicas. Entonces, eso te habla de que a lo mejor difícilmente nos vamos a meter a lo realmente de fondo, que sería la investigación del delito y las pruebas cómo se muestran, cuando tienes que estar explicándole a ambas partes, al juez o a todos, pues qué es un bit, qué es un byte, e irlo llevando de la mano para poder llegar a un punto en el que ya de alguna forma expliques lo realmente importante o trascendente del asunto, ¿no? Claro. Entonces creo que les haría falta capacitación y de alguna forma que ya por ejemplo la Fiscalía en este caso de Jalisco ya tiene esa agencia, esperemos pues que de alguna forma todos los juzgados en todas las materias tuvieran gente especializada que pudiera entendernos técnicamente, ¿no? Y no pelearnos pues con esos tecnicismos de repente que son a veces muy básicos y a veces pueden malentenderse incluso. Me gustaría saber si en el Código Penal nacional o federal está establecido ciertamente este acto, ¿no? Porque muchas veces en algunos estados sí aplica y en otros estados no. Posiblemente a los que nos están escuchando ahorita también tendrán esa interrogante, ¿no? Sí. De si Jalisco está preparado y dentro de su Código Penal pueda implementarse y qué estados no se aplicaría. Sí. Bueno, en el caso del Código Penal Federal está tipificado, si mal no recuerdo, en el 211, a partir del artículo 211, todos los tipos de delitos, pero que tienen que ver más que nada pues con el robo de información, con alteración de registros, con
son cosas muy básicas prácticamente. Muy genéricas. Muy genéricas, exactamente. Entonces, si tú observas los artículos, pues para algunos delitos se quedan cortos, creo yo, ¿verdad? En el caso del estatal tenemos ya, ha habido algunas reformas, aparte de esta existencia de artículos semejantes al 211, el 143, si mal no recuerdo, para el caso de Jalisco también contempla cuestiones que tienen que ver con la información. Pero en 2018 hubo algunas modificaciones que estaban ya haciendo al mismo código, por ejemplo, en el caso de grooming. Okay. El caso de grooming, en el caso de retos suicidas también hubo por ahí esas modificaciones. Y sí ha habido de alguna forma un cierto avance. Te digo, lo ideal para mí es que hubiera totalmente un apartado, una legislación específicamente, así es, a nivel federal. Si mal no recuerdo, el único estado que tiene contemplado el delito como delito informático es el estado de Sinaloa. Okay. Y es prácticamente un artículo, o sea, delito informático lo describe y es todo, exactamente. Vagamente. Sí. Bien, y a partir de, hablando de un experto en esta materia, ¿a partir de cuándo consideras tú que empieza a tener auge el ciberdelito? O sea, ¿a partir de cuándo? Estuve escuchando que ya lleva décadas esto, sí, pero no se ha dado a conocer como ahora que las redes sociales, todo lo cibernético, ¿no? ¿A partir de cuándo tú consideras o se sabe que ya empieza a tener un boom este delito? Sí, yo creo que tiene que ver desde el principio no sé, me remonto al 1940. Primeros equipos de cómputo dirigidos a la milicia. Seguramente, a lo mejor en ese entonces los gobiernos únicamente eran quienes tenían estos dispositivos enormes, ¿no? Estaban diseñados principalmente para dirigir operaciones militares, hacer ecuaciones y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Me imagino que en aquel entonces hubo por parte de otros gobiernos la intención de ver qué estaba pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con este tipo de desarrollos. Entonces, habría en ese entonces algún tipo desde sabotajes, a lo mejor ir a apagar la luz si quieres del computador. Espionajes. Exactamente, espionajes. Ese tipo de situaciones a lo mejor no tan comunes, pero conforme se ha ido desarrollando esta tecnología, ha habido la parte contraria que quiere obtener información, borrar información, hacer espionaje. Entonces, en Jalisco, en 2000, a partir más o menos 2001, se abrió el área como tal de informática forense en Jalisco. Estamos hablando del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses 2001. Tenemos casi 20 años en esta área laborando ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el 84, en el FBI se creó un área especializada, que era el CART, en hacer investigación de delitos informáticos. Entonces, si te fijas, 84 a 2001 prácticamente son 17 años que íbamos atrás con respecto a lo que llevaba otro país. Actualmente ha habido un boom, como tú bien comentabas, de manera exponencial del uso de tecnologías, por lo cual todos estamos vulnerables ante este tipo de situaciones. Entonces, eso hace, y les comentaba, ya no es nomás local. Nuestra información puede ser accedida desde Norcorea, ¿no? Y aunque pareciera que somos unos comunes mortales, pues realmente hay intenciones. El doctor Omar seguramente tiene investigaciones y ha habido ataques de otros países. ¿Con qué fin? Con acceder a información de investigadores, por ejemplo. Ver qué se está desarrollando, cómo está desarrollando, para hacer algún tipo de ataque dirigido para obtener cierta información importante, ¿no? Sí, claro, de unos años para acá creo que la frase "la información es poder" creo que ha tenido mucha importancia. Una pregunta que yo tengo es sobre los jueces. Los jueces son especialistas en derecho, ¿sí? Son expertos en derecho. Ellos lo que tienen que saber es leyes. No tienen necesidad de saber nada fuera de las leyes, ¿sí? Para eso existen los peritos, como en este caso tú representas esa área pericial. Tú eres una persona con conocimiento técnico especializado, y es un conocimiento técnico especializado un poco complicado de repente de aterrizarlo a otras esferas. ¿Cómo te ha ido con los jueces? ¿Sí? Considerando que de repente sí me imagino que hay muchas cosas que no deben de entender. ¿Los jueces tienen apertura? ¿Tienen interés o son apáticos a los temas? Sí, yo creo que los jueces siempre se han mostrado imparciales, como debe de ser.
en los asuntos que me ha tocado, ellos escuchan obviamente ambas partes, y creo que de alguna forma me siento más reconfortado en la parte técnica cuando se desahogan asuntos en el ámbito mercantil. Ya esos jueces ya tienen mucha más experiencia, se han involucrado más con los tecnicismos, con las metodologías, con lo que se expone, y en otras áreas, por ejemplo en la penal o incluso en la laboral, hay mucho desconocimiento. O sea, la verdad es que hasta ahorita se acaba, digamos, alguna diligencia con ellos, y ya por fuera te preguntan, oye, perito, ¿y qué onda con esto del hash? ¿No? y me lo puedes explicar. ¿Y qué es una copia digital? ¿Qué es una imagen digital? ¿Qué es una clonación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí hay cierto interés, pero de alguna forma se puede decir que limitado, porque creo yo que necesariamente ellos tendrían que estar presentes en no sé, algunas conferencias, por ejemplo, del ámbito informático pericial. Algún diplomado del ámbito informático pericial. Y la verdad es que no me he topado prácticamente a ningún juez en este tipo de conferencias o pláticas o diplomados, ¿verdad? Entonces, sí lo hay, pero creo que muy incipiente, muy a cuentagotas, cuando probablemente tendrían que tener ellos una capacitación especializada en ese tipo de asuntos para que entiendan el porqué, y a lo mejor con peras y manzanas explicarles para que cuando se llegue ya a una diligencia, les comentaba anteriormente, no tengamos que explicar por qué el hash es inválido si la cadena que arroja al computar este algoritmo criptográfico cambia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones creo que sería importante que hubiera un poquito más de interés, que se estuvieran especializando en algún diplomado relativo a estas áreas. Ok, casi sobre lo mismo. La televisión tiende a maximizar las cosas, es parte de lo que vende, ¿sí? De repente hay programas especializados o programas que están dirigidos como a temáticas forenses, a temáticas de investigación criminal, y ponen a los investigadores en materia de informática como superpoderosos sí, en cuestión de segundos a través de una laptop hackean a la NES, ¿no? Hackean a la NASA y mueven los satélites y desvían misiles nucleares, etcétera. Realmente, bueno, sabemos que es parte de lo que tiene que vender la televisión. Sin embargo, la parte pericial es mucho más limitada. ¿Cómo trabaja el perito? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Qué tanto es real de lo que estamos viendo? Sí, bien que tomas ese tema. Son dos puntos creo que importantes que hay que ver. Uno es exactamente los alcances o los límites del perito, ¿verdad? Nosotros como peritos no podemos ir y tronar o craquear una contraseña de Facebook. En ese momento estamos actuando de manera ilícita, ¿verdad? Entonces, hay autoridades que pueden hacer esto siempre y cuando un juez de control lo esté ordenando que lo haga. Tenga esa autorización, ya sea por la parte afectada o por el propio juez. Es decir, que tú puedas acceder a ciertas redes sociales, por ejemplo, o por ejemplo información a un teléfono celular que esté bloqueado, sí se puede hacer bajo ciertas circunstancias. ¿Qué circunstancias son, por ejemplo? El hecho de que un iPhone, por ejemplo, un iPhone 10, probablemente a la fecha del día de hoy, nadie en el mundo pueda desactivar la contraseña o hacer el bypass de la contraseña, es brincarte la contraseña. Probablemente en este momento nadie pueda hacerlo en el mundo. Ha habido situaciones, por ejemplo, en el que el mismo FBI le ha pedido a Apple el acceso a cierta información de un dispositivo en el que el delincuente era acusado de terrorismo, por ejemplo. Y Apple se ha negado hasta a la fecha de hacerlo, ¿no? Pero hay empresas especializadas que tienen un servicio costoso precisamente para un asunto de San Bernardino, en California, si mal no recuerdo. Esta empresa especializada, Cellebrite se llama, le cobró más o menos $1 millón al FBI por desbloquear un teléfono. Y bajo ciertas circunstancias, les reitero esa parte. ¿Por qué? Porque si este iPhone 10 tenía la última actualización al día de hoy, pues probablemente era imposible que se haya detectado alguna vulnerabilidad en el teléfono que alguien la haya podido explotar. Uh-huh. Pero si era el iPhone más reciente con la actualización de hace 3 meses, y en este inter salieron 3 vulnerabilidades, entonces estas compañías son especializadas en desarrollar algún exploit para obtener información del teléfono, ¿verdad? Fíjate qué ironía, ¿no? Que ciertamente el FBI tenga que recurrir a una empresa particular. Siempre en el área docente le he dicho a mis alumnos que
que pues no se casen también con la idea de que todo se va a concentrar en el ámbito gubernamental, ¿no? Este es un ejemplo de un delito actualizado, y del cual va a seguir transformándose de alguna manera, ¿no? Con nuevas carreras, nuevas capacitaciones, ¿no? Equipamiento, exactamente. Entonces, aquí acabas de tocar un rubro muy importante en la formación del delito, del delincuente, y sobre todo la profesionalización que se requiere para poder implementar tanto en la investigación como para aquellos que quieren delinquir, ¿no? Sí, la importancia de la iniciativa privada, exacto, de los grupos privados que trabajan de manera paralela a los grupos institucionales. Sí. Y la importancia de eso. Y que tengan respaldo sobre todo, porque no podemos decir que vamos a recurrir a X empresa en donde mencione y dé mucha publicidad, y pues no se van a acercar ciertamente porque no hay confiabilidad, ¿no? Sí. Pero sí ciertamente saber que esa empresa cuenta con esa calidad de conocimiento y que lo respalda sobre todo, ¿no? ¿Cómo se va a dar? ¿Cómo crees tú que se pueda dar ese reconocimiento a estas empresas particulares, pudiéramos decirlo, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esto, obviamente, por los perfiles de las personas que están detrás de, ¿no? Okay. Entonces, pueden ser, comentamos hace unos momentos fuera del aire, que a través de colegios, los colegios tienen representantes de especialistas, o sea, están de alguna forma respaldados por muchos especialistas de universidades de prestigio, como es la UDG, por ejemplo. En este caso, lo mismo pasaría en el ámbito particular cuando una empresa se hace especialista, certificados, que tú puedas tener las credenciales suficientes de ciertas marcas, de equipamiento, de tecnología, de metodología incluso. Entonces, eso te daría como un respaldo suficiente, ¿no? Ver quién está detrás, qué tienes de equipamiento y qué tienes de capacidad para realizar, capacidad teórica, profesional, pues, para realizar ese tipo de investigaciones o de requerimientos cuando alguna autoridad no pueda, por alguna situación de costos incluso, ¿no? Jalisco de alguna forma ha sido líder en este tipo de investigaciones. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como la propia Fiscalía, tienen equipamiento y personal capacitado, que a lo mejor es distinto a la situación de Nayarit. O sea, a lo mejor Nayarit no tiene un equipo especializado en procesamiento de teléfonos celulares de tal marca, ¿no? Entonces, es ahí donde estas empresas pueden entrar y con el mismo equipo que tiene prácticamente el gobierno, o incluso más sofisticado, pudieras acceder a obtener ese tipo de información cuando se requiera. De hecho, habría empresas que pudieran respaldar, patrocinar equipamiento, ¿no? Sí. Equipamiento para esas empresas. Sería cuestión de verificar, ¿no? Exactamente. Sí. Otra pregunta obligada. ¿Perito en informática es sinónimo de hacker? Sí, buena pregunta. Sí, mira, realmente, ¿qué es un hacker y qué es un perito? Yo creo que ambos son especialistas en una materia, ¿no? Que es la informática en este caso. Solamente que el perito tiene ciertas restricciones y prácticamente son restricciones legales. En este caso, el hacker, con mismos conocimientos avanzados en programación, en telecomunicaciones, en redes, tienen esas capacidades, pero no tienen o pudieran no tener la parte ética de cómo sacar provecho de sus herramientas. Es decir, no se nos puede pedir a un perito que accedamos a una cuenta de Facebook si no nos sabemos la contraseña, ¿no? O sea, no podemos hacer nosotros una ingeniería social o algún ataque al usuario para obtener la contraseña, porque estaremos actuando de manera ilícita. Y si bien nuestra intención va a ser obtener información, tenemos que apegarnos a todas las normatividades y a toda la legislación. ¿Para qué? Porque finalmente lo que un juez va a querer que tengan los elementos de prueba es que estos hayan sido obtenidos de manera legal. Entonces, para un hacker no, tú puedes pagar un hacker, métete a una red social, métete a lo que tú quieras, ¿no? Los puedes contratar, hay servicios, incluso prácticamente en Deep Web puedes contratar a un hacker y por $50 te conseguimos la cuenta de Facebook de una persona, ¿no? Entonces no es nuestra intención. Un perito actúa de manera lícita y apegado a toda la ética que la profesión le exige, ¿no? Para que tenga fundamento y tenga peso todas las pruebas que él presente ante alguna autoridad. Ciertamente, esto también que comentas de que
de que se puede brindar un hacker por unos cuantos dólares. Esto crea realmente también un vicio por parte de la sociedad en decir, bueno, pues es que de nada me serviría tener que hacer todo el trámite ante la autoridad cuando puedo pagar X cantidad para que se me acelere el trámite que requiero, ¿no? Considero que es importante que el perito también pudiese contar con una herramienta de localización de hackers. Pues fíjate que no estamos, un principio se puede decir de los peritos es que no estamos obligados a lo imposible, ¿no? Entonces, todos bien tenemos limitantes. Yo no puedo ser experto, por ejemplo, en inteligencia artificial, lo comentaba. Entonces, cuando mi expertise no me da para ahondar en cierta área, lo que sí pudiera hacer es apoyarme de otro perito. Distinto, precisamente, a que se utilizara, vuelvo a lo mismo, de manera ilegal, alguna herramienta para obtener ese tipo de información. Por más pronto, por más exacto que sea la herramienta para hacerlo, no es una herramienta necesariamente forense. Entonces, al no ser una herramienta forense, también pondría en duda ante un juzgado cómo se adquirió esta y si esa herramienta pues estaba validada para hacer o incluso modificar la información, que esto la haría inutilizable. Lo que debemos de cuidar como peritos en todo momento es el cómo se obtiene, el que se obtiene y que sea inalterada. Entonces no podemos presentar una herramienta que se alteró en un bit, por ejemplo. ¿Algún caso del que nos puedas platicar, conociendo y estando totalmente conscientes de las limitantes que tienes por la naturaleza de los asuntos, pero de manera general? Pues mira, creo que esto va también a manera de recomendación. Es muy común en redes sociales actualmente las personas que acostumbran, por ejemplo, subir alguna foto comprometedora, ¿no? Entre parejas, por ejemplo, se puede hacer. Y incluso la propia información personal actualmente vale mucho. Imagínate ahora en una situación en la que tú subas este tipo de fotos comprometedoras, si tú le llegas a subir y por alguna situación la pareja rompe, lo que sea, cuando se suben a redes sociales, esto prácticamente se difunde por todo el mundo en miles de servidores. Y es entonces cuando va a ser difícil hacer toda la trazabilidad para bloquear todas las páginas donde esta información fue subida. Entonces, como tip, creo que sería esta parte. Estos casos, en lo que me ha tocado llevar estas investigaciones, tienen una trascendencia aparte de lo jurídico, pues lo psicológico, ¿no? De la personalidad, del trabajo. O sea, ha habido situaciones en que incluso las personas, por un caso de estos, se han suicidado. Entonces, pierdes la estabilidad en tu trabajo, la honorabilidad, lo que pasa con la familia, se tiene que cambiar incluso de casa, incluso pudiera ser hasta a otro país, ¿no? Peor de los casos. Entonces, es muy delicado y pues creo que ese será un tip. ¿Por qué? Porque cuando se llega a este tipo de asuntos de algún delito en el índole sexual, es difícil, muy difícil, llegar a todas las páginas hasta donde se extendió esta información, y eso causaría, les comento, muchos daños. Y la investigación, como trasciende fronteras, pues implica ya manejo de convenios con otros países, claro. Y esto es muy complicado. Entonces, primer tip sería eso. Situaciones actualmente, el manejo de nuestra información. El manejo de nuestra información, si de por sí como personas tendríamos que saber cómo manejarla, actualmente hay instituciones o personas que trabajan dentro de instituciones públicas o privadas que han estado haciendo mal uso de este tipo de información. Y es el caso, por ejemplo, de las financieras. Hemos visto como peritos, Omar bien lo sabe, que nos ha tocado representar instituciones bancarias desde el lado del banco o del lado del cliente, donde se han llevado a cabo transacciones de cientos de miles de pesos, cuando el cliente no la reconoce, y esto ha sido principalmente, o hasta lo que hemos visto hasta ahorita, orquestado en parte del exterior
y muy probablemente también parte del interior de las mismas instituciones. Es decir, ha habido una extracción de información de manera ilícita de personas, empleados deshonestos con la institución, ¿no? Entonces, creo que se ha vuelto un tipo de delito común hasta ahorita. Hemos visto un modus operandi muy particular. Es decir, en el caso, por ejemplo, de cuentas bancarias, les voy a comentar uno de manera general, uno de los casos, sin mencionar la mejor la persona, pero hemos visto, por ejemplo, que si tú tienes una cuenta bancaria, el ciberdelincuente, puede ser ciberdelincuente en contubernio con alguien interno, pudiera ser, hace un cambio de los datos de contacto del usuario, es decir, cambia el correo de notificación, cambia el celular de notificación. Al hacer esto, que estamos obligando a que cuando llega una notificación de que hiciste algún movimiento, una transacción, tú como usuario nunca te des cuenta. Es primer punto. Segundo punto, se crea una cuenta de beneficiario. Tercer punto, se hacen movimientos, se hacen transferencias hasta esta cuenta de beneficiario, que para entorpecer un poquito más las investigaciones, comúnmente se genera en otro estado de la República Mexicana, distinto a donde fue la cuenta vulnerada, y en un banco distinto, para que no haya una comunicación y no puedas comparar la información. Se rompa ese seguimiento, exactamente. Entonces, bancos distintos, estados distintos, y bueno, se hacen estas transacciones, se extrae el dinero y le estás dejando prácticamente sin dinero a una persona que, pues, ni al caso conoció de que él haya hecho esas transferencias, ¿no? Ahora, hablas del tema de bancos, pero creo que si los bancos se han caído en este tipo de delitos, ¿qué se espera o se sabe de las tiendas departamentales? Es decir, que se adquiere mercancía con cargo a tarjetas, ¿no? Sí, pues ahí lo que se tiene que hacer es toda una investigación por parte del propio banco para ver precisamente cómo hacerse llegar esa información en caso de las tiendas departamentales de quién usó tal tarjeta o tal terminal, por ejemplo, y las características de estas terminales, ¿no? Este tipo de asuntos trascienden no únicamente a lo que tiene que ver con los bancos, o sea, información que la maneje cualquier entidad, ya sea financiera o del ámbito que hablemos, pues es información importante. O sea, estamos hablando, por ejemplo, hace unos meses, Gobernación quería tener el acceso a nuestros datos biométricos que tenía el INE, ¿no? Imagínense el INE, imagínense el SAT, por ejemplo. El SAT tiene información de nosotros, nuestro iris, nuestras huellas digitales, las faciales incluso. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de información? Sí, pues bueno, estamos llegando ahora sí a la recta final de este primer programa, esta primera emisión que esperamos dure mucho tiempo, ¿sí? Este programa que esperamos dure muchos años. Tertulias Forenses es un programa que se especializa en temática forense. Vamos a tocar muchos temas, vamos a tener diversos invitados. Creo que con la temática que está manejando el ingeniero Luis Pedro, vale la pena que lo regresemos. Sí, creo que toda la parte bancaria y estos últimos temas que se están tocando sobre manejo de la información son muy importantes y son tan profundos que ameritan un programa nuevo. Se despide el de la voz, Omar Mireles, agradeciendo a todos ustedes pues habernos acompañado el día de hoy, ¿sí? En cabina nos acompañó el licenciado René Cruz. Aquí en redes sociales, el día de hoy nos acompaña el ingeniero Daniel Chávez. Pues bueno, recuerden que este programa es por y para ustedes. Si tienen algún tema de interés que quieren que toquemos desde la lógica de la seguridad, desde la lógica de los temas forenses, incluso, ¿por qué no de vez en cuando meter algo de cuestiones jurídicas que vayan vinculadas a toda la parte pericial? Estamos para ustedes. Es un programa que se está dando en apoyo del Departamento de Ciencias Forenses de la Universidad de Guadalajara en Cutonalá, así como del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Sí, Radio CUSEI nos ha abierto las puertas de este espacio. Entonces, pues aprovechémoslo todo. Sí, por nuestra parte siempre va a ser un honor y nos divertiremos al estar hablando con ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias.